Queridos amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo conflicto del día de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor francés Alejandro Dumas. Dice: ¿cómo es que siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? ¿Qué pasa en los litigantes? No me importa que sea gay, no me importa si jugó el rol de hombre, que asuma su responsabilidad, que cumpla. Cuando los términos están claros, no hay nada que discutir. Yo ya cumplí. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mariana, estás demandando a Tony. Escríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Tony, buenas tardes. Tony es el padre biológico de un niño que vive conmigo. No es mi hijo, es hijo de mi pareja sentimental y está ahora desprotegido porque lamentablemente mi pareja tuvo un accidente y murió. Y vengo a entregarle a su hijo. Ok. O sea que tú estás aquí para entregar posesión física de una criatura que está viviendo contigo por circunstancias de la vida, pero aparentemente tú no tienes atadura ninguna con esta criatura. Así es, doctora. Ok. Yo quiero saber, primero, cuánto tiempo de relación tuviste con tu pareja sentimental, que es la madre biológica de este ¿es un niño o niña? Así es un niño. Un niño. Tiene 9 años. Tiene 9 años. Sí, déjeme le explico cómo se dio mi relación con su mamá. La conocí como amiga. En ese momento yo no sabía de mis preferencias sexuales hacia las mujeres. Nos fuimos enrolando, nos fuimos involucrando sentimentalmente. Ella ya tenía el niño, pero la relación entre el niño y yo siempre fue muy mala. ¿Qué edad tenía el niño cuando fue a vivir contigo? 4 años. 4 años. Y ahora tiene 9. Ahora tiene 9. O sea que ha vivido contigo 5 años. 5 años, así es. Pero tú dices que tu relación con esta criatura no es buena. Ha sido mala siempre, ha sido mala. El niño siempre tuvo celos de mí, siempre me vio como enemiga, como que le robé el cariño de su mamá. Y hacía muchas cosas para hacerme ver mal ante su mamá. Le inventaba que yo lo maltrataba, se inventaba fiebres en las noches para que ella se fuera a dormir con él. Me veía como su peor enemiga. Ok, como una rival. Así es. Ok, entonces, ¿la mamá murió hace cuánto tiempo? Lamentablemente ella tuvo un accidente hace 5 meses, un accidente en el agua, practicaba deportes acuáticos, cayó, se golpeó con un esquí y bueno, se desmayó, la rescataron ya tarde, ya estaba muerta cuando la rescataron. ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, eso fue hace 5 meses. Sí, ok. De hecho, yo sigo en duelo, estoy en shock Yo total comprendo. porque me quedé de repente con un niño que no es mío, sin mi pareja, yo tengo que trabajar, localicé al padre, que es este señor, y vengo a que se haga cargo como padre, que es la única persona que ahora tiene ese niño, para que lo cuide y se haga cargo de él. ¿Qué ha pasado en los 5 meses después de la muerte de tu pareja? O sea, ¿cómo ha estado la relación con ese niño? Ha sido peor aún. El niño está muy triste también porque ya no está su mamá. Claro. Y él ya traía muchos conflictos emocionales. Hace 10 días se salió de mi casa, se fue con un vecinito, ya no quiere estar conmigo. Con 9 años se fue. Así es. Ok, perfecto. Ok, Tony, pues ¿cómo respondes? Tú eres el padre biológico de esta criatura. Padre biológico de la criatura. Ok, ¿me puedes explicar cómo se concibió esta criatura y cuál es tu postura y cómo respondes a la demanda? Pues mire, doctora, le explico lo siguiente. Yo a Luisa, le voy a hacer un corte o así de cómo conocí yo a Luisa. Yo a Luisa la conocí hace 10 años. Yo trabajaba en un restaurante en el cual ella era la jefa, la gerente del lugar. Y entablamos una relación de amistad, obviamente. Yo siempre he estado seguro de mi preferencia sexual. ¿Qué es? ¿Cuál? Soy homosexual. Ah, ok. Entonces yo conozco a Luisa en el trabajo, pues entablamos una relación de amistad primeramente. Luisa, entre sus pláticas que yo tenía constantemente de ella, me decía que ella quería tener un bebé, pero yo no sabía que ella en realidad era también gay, o sea, era lesbiana. Pasa a siguiente plano, entre nuestras pláticas, siempre ella me remarcaba que quería tener un bebé. A partir de ahí, pues seguimos charlando, salimos, y a partir de ahí, pues empezamos a tener relaciones sexuales, ella y yo.
Obviamente en ese momento yo siempre fui claro con ella porque ella me decía que ella quería tener un bebé, no quería estar sola. Hoy día ella me dice, bueno, ya no existe ella, obviamente me dijo ella, Tony, entre las relaciones estoy embarazada. Ella de antemano sabía que yo no quería tener hijos, ella sabía de antemano que no era lo tuyo. Era lo mío. Okay. Yo estaba seguro de mi sexualidad. Ella en ese momento... Aunque la sexualidad no tiene nada que ver con la paternidad y la maternidad, claro, como es obvio. Estamos viendo que ser lesbiana no tiene nada que ver con el deseo de ser madre. De hecho, Luisa, quien era lesbiana, tenía ganas de tener un hijo. Tenía ganas de tener un hijo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta embarazada, ella se llevó a la criatura, yo me fui por otro rumbo. Perfecto. Entonces pasa el tiempo, me dice, Tony, yo quiero la patria potestad del niño. Dice, porque yo me tengo que ir a otro país, voy a trabajar y necesito que tú me firmes un documento pues que me avale que yo tengo la responsabilidad del niño. Dice, ¿Qué quería ella? ¿Que renunciaras a tus derechos paternales sobre la criatura? Que renunciara. ¿Eso fue lo que te pidió? Ella fue lo que me pidió. Una renuncia a tus derechos. Total. Para ella hacerse cargo total de esa criatura. Sí, porque tenía una oferta de trabajo y pues ella sabía. Y tú nunca le pagabas manutención ni nada, ¿no? No, porque nunca me la exigió, nunca me la pidió. Y aparte fue un acuerdo mutuo entre ella y yo. ¿Y tú tienes el documento que le firmaste a ella? Tengo el documento. Déjame verlo, Tony, por favor. Acércalo. O sea, que tú sientes que tú realmente no tienes ni obligación, ni responsabilidad, ni tienes conexión ninguna con esta criatura. Doctora, ella le vendió a su hijo. Yo no he vendido nada. Ahí tiene un documento a la doctora que leyera y va a saber. Le dio un departamento a cambio de que él diera la patria potestad del niño. Él vendió a su hijo. ¿Quieres que te cuente? Ella le dio un bien inmueble a cambio de ese documento. Irrelevante. Y si él firmó los derechos renunciando a su hijo por un departamento, eso es lo que él piensa sobre tener un hijo. Y esto pasa todas las veces, señores. Cuando los padres quieren sacar a un padre de la vida del otro, del hijo, muchas veces se ofrecen cosas materiales. Entre ellos, los incentivos más grandes que tiene un hombre para renunciar a los derechos parentales de su hijo es no tener que pagar manutención. Y eso es una de las razones que la gente lo hace. Si alguien no quiere tener un hijo, simplemente no embaraza a una mujer, y menos un homosexual. Se lo digo con todo respeto. Ten respeto. Si él no se va a hacer cargo de su hijo... Yo te voy a decir algo a ti. ¿Por qué embarazó a una mujer? Porque ella quería Ahora tiene que asumir su rol de padre. Era ella la que quería el hijo. Fue un trato que ellos hicieron. Yo lo veo como un trato, como un negocio que ella hizo para tener un bebito. Ok, ¿alguien trae testigos aquí? Que fue entre ellos... El niño está conmigo. Yo entiendo tu postura, yo entiendo tu postura. ¿Alguien trae testigos, sí o no? Yo no tengo Nadie tiene testigos. No, Hacemos un corto receso. Producción tiene un testigo. No se vayan. Yo no me puedo hacer cargo de una responsabilidad que no me corresponde. Esta mujer no ha dicho que el patrimonio que ella tiene en este momento no es de ella. Como ella falleció, yo quedo siendo la única dueña. Y si yo te ayudo con esa plática, con la herencia del niño, ¿estarías tú en mejor postura? Caso cerrado. No tiene a nadie, yo no me voy a hacer cargo de él. Eso me queda claro. Yo no tengo instinto maternal, no tengo paciencia, me queda clarísimo. No tengo tiempo. Me queda